y también, por supuesto, la obra de Manuel Rojas. Entonces, él va a hablar de Sombras contra el muro, y lo dejo solo, me voy yo para que él haga su clase. Muchas gracias, Fernando. Agradezco oficialmente. Muy bien. Me instalo. Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, Ok, gracias. Muy buenas tardes. Entonces, primero mis agradecimientos, lógicamente, al Centro de Extensión de la Católica, a Macarena por la invitación, a Daniela y a Rodrigo por el apoyo técnico indispensable. Y en realidad voy a decirles algunas cosas, pocas cosas, sobre Sombras contra el muro, pensando además, y ustedes los que ya han escuchado las 2 o 3 clases anteriores, saben que en relación con algunos elementos de Sombras contra el muro, ya se han referido Ignacio Álvarez y Rolle, nuestro colega Rolle, Claudio Rolle, y de modo que estos aspectos contextuales, a esos aspectos contextuales yo no me voy a referir, lógicamente, salvo si es absolutamente necesario, y porque eso ya entonces ya ha sido dicho. Ahora, lo que sobre todo me interesa en este caso es presentar ciertos elementos que hacen que para mí, de acuerdo con mi lectura, Sombras contra el muro aparezca como una obra singular y no solo como un elemento más o un libro más de la famosa y ya tan conocida tetralogía de Manuel Rojas. Entonces, dicho esto, y en este marco, me ha parecido interesante, adecuado, diría yo, presentar esta novela de acuerdo con una perspectiva que para esta presentación he llamado así. Me imagino que se ve. Sombras contra el muro, política de una escritura. Para ordenar un poco la presentación, la he dispuesto en dos partes. Estas dos partes son las siguientes. Primero, un breve recuento de lo que ya es sabido, me imagino, de lo sabido y además de lo que se ha dicho, ¿no? Y con razón, en muchos casos, a propósito de Sombras contra el muro. Y luego, algunas formulaciones sobre lo no tan dicho sobre esta novela. Eso será entonces, esa es la disposición y la manera como abordo esta reunión. Entonces, primero, entonces, sabemos, y por eso digo lo sabido, ¿no? Sabemos que Sombras
forma parte de la tetralogía y que su lugar en relación con el orden de edición, de publicación de la tetralogía, su lugar es el tercero, ¿no? Fue publicada el año 64, la escritura dice que se terminó el 73, el 63, y aparece en tercer lugar luego de la publicación de Hijo de Ladrón y de Mejor que el Vino, y antes que La Oscura Vida Radiante. Ahora bien, también sabemos que esta novela, si uno la sitúa de acuerdo con la cronología interna de las aventuras y desventuras de Aniceto, esta novela en realidad ocupa el segundo lugar, inmediatamente después de Hijo de Ladrón. A propósito precisamente de esta disposición cronológica y de un poco de lo que se cuenta allí en la novela Sombras contra el Muro, el propio Manuel Rojas ha indicado que en algunas declaraciones, en esta por ejemplo que recogió Daniel Fuensalida, dice: en Hijo de Ladrón describo una parte de su infancia y adolescencia, en Sombras contra el Muro el final de su adolescencia y su formación mental, en Mejor que el Vino cuento una parte de su experiencia amorosa, La Oscura Vida Radiante es el final de la formación política, mental, intelectual, sensible de este hombre. Entonces, vista esta disposición, ahora podemos entrar específicamente, un poco más específicamente, en lo que hay en la novela. ¿Qué hay allí? Un primer elemento, un primer aspecto breve, es lo que aparece señalado en el sitio de la Fundación Manuel Rojas, al referirse cuando uno va a ese sitio y al lugar de sombras allí, ¿no? Dice, como ustedes están leyendo, el relato de Sombras contra el Muro retoma al Aniceto Evia de las últimas páginas de Hijo de Ladrón, de la comunidad de recolectores reunidos azarosamente en la caleta, sabemos que se trata de la caleta El Membrillo. Aniceto Evia transita a una comunidad consciente de sí misma, formada en torno al ideario anarquista y un deseo intenso por prácticas colectivas que lo sostengan. Ahí está indicado entonces, ustedes ven el sitio de la Fundación Manuel Rojas, que es un excelente sitio. Nuestro amigo Jorge Guerra, que es el presidente director, está por ahí con nosotros también, ¿no? Entonces, esto es muy sintéticamente lo que cuenta Sombras contra el Muro. Ahora, no tan sintéticamente, podemos agregar algunos detalles, ¿no? Lo que he llamado el mundo de sombras, y escribo aquí en esta nota, esta noticia, ¿no? Cómo Sombras propone un registro estético de las experiencias sociales e íntimas de un abigarrado conjunto de personajes representativos, en su mayor parte, de los subsectores postergados de la sociedad. Son
subjetividades marginales, sujetos subalternos de las primeras décadas del siglo XX. Y más específicamente todavía, allí están los heterogéneos medios anarquistas, y entre los anarquistas, los activistas que adhieren férreamente al ideario ácrata, los hombres de acción y los oradores, los auténticamente convencidos, o incluso también, y hay varios, los que dicen serlo, pero en beneficio propio. Los anarquistas son, por lo general, trabajadores y artesanos, particularmente peluqueros, pintores, carpinteros y electricistas. También acompañan a toda esa comunidad, ¿no es cierto?, en cierta medida los marginales, los vagabundos, los ladrones, los rateros. E incluso hay también médicos y, sobre todo, lo que me interesa particularmente en esta presentación, artistas e intelectuales. Este es el mundo de sombras. Es un mundo particular porque en realidad yo diría también que hay en este mundo, como en la oscura vida radiante, hay oscuridad y resplandor. Oscuridad y resplandor que nos aparece a través del deambular o el estar, en algunos casos, de Aniceto y los personajes. Son cerca de 70 personajes más o menos identificables, creo que son. Bueno, Jorge Guerra, en una edición comentada que preparamos para Editorial Tajamar de esta novela, una edición comentada y con muchas notas, Jorge Guerra hizo un magnífico glosario de personajes en los cuales aparecen allí todos muy explicados y muy comentados, ¿no? Esta edición de Tajamar todavía no aparece a causa de la pandemia. Esperamos que en algún momento del próximo año la podamos tener a disposición de los interesados. Bueno, entonces decía que Aniceto y los personajes se mueven por distintos espacios, ¿no? De Valparaíso y de Santiago sobre todo, ¿no? Y estos espacios son los barrios marginales, lógicamente las calles, los conventillos, los talleres de zapatería. Hay un escenario que es importantísimo, la llamada peluquería del pueblo, ¿no? La cárcel, el Centro de Estudios Sociales Francisco Ferrer, el teatro, ¿no? Y este mundo, y ahí está la oscuridad, está caracterizado por, como sabemos también, la precariedad, la fragilidad, la carencia, la estrechez, la miseria, el hambre y la incertidumbre. Pero también, y ahí está el resplandor, ¿no?, por la generosidad, el altruismo, la hospitalidad, la camaradería, la amistad, la solidaridad, la humanidad y esos proyectos esperanzadores que asumen muchos de sus participantes. También hay que tener presente, entre los elementos de, yo diría, de resplandor, un discurso narrativo particular, ¿no?, que rememora y recrea ese universo múltiple, ¿no?, y que se entrega a través de plurales y móviles perspectivas narrativas que se concretan en medio de numerosos y constantes cambios temporales y espaciales. Es un poco como lo había señalado ya Ignacio, un poco como esa manera de contar que encontramos en
hijo de ladrón y que desde un comienzo se nos advierte que es complicado porque la memoria es muy móvil. Esta oscuridad y resplandor me hacen pensar en la expresión, la riqueza de la pobreza. Eso es también sombras contra el muro, ¿no? Pertenece a esa línea de textos que son ricos, pero que al mismo tiempo son pobres en cuanto a la representación que hacen de ciertos segmentos de la realidad. Eso es entonces un poco ya entrando, recordando, porque como digo, todo esto forma parte de la primera sección de esta conversación, ¿no? De lo que ya sabemos, pero que siempre es bueno recordar de lo que ya sabemos. De modo que también sabemos, paso a la segunda parte de la primera, de lo que ya sabemos, también sabemos que desde el punto de vista de la recepción de la obra, ¿no? Lo que más ha llamado la atención, lo que más ha interesado a los lectores, me imagino que a la cantidad de lectores, y también a la crítica, sea académica o no sea académica, es la relación del texto novelesco con el ideario anarquista, ¿no? Es una relación que ha sido destacada y que es lógicamente innegable, ¿no? Esa presencia de los tópicos del pensamiento libertario, ¿no? Que ha concentrado el interés de los lectores y estudiosos de esta obra. Un ejemplo de este interés lo vamos a encontrar, por ejemplo, en estas dos citas de dos grandes estudiosos de la obra de Rojas, Grino Rojo e Ignacio, el ya citado Ignacio Álvarez, ¿no? Son dos citas en las cuales queda muy clara esta idea, ¿no es cierto? Por ejemplo, Grinor dice en un ensayo publicado en 2009, en el mundo ácrata de los que se hacen partícipes del programa libertario, ya no instintivamente, sino sabiendas de qué es lo que hacen y por qué lo hacen, en una plataforma de lucha explícita por la libertad, contra la explotación del hombre, por el amor libre y por una sociedad sin clases ni gobierno. Es el ideal anarquista nacional y mundial, cuya presencia, alguna vez entre nosotros, sombras contra el muro, registra más y mejor de lo que ninguna novela chilena lo ha hecho jamás. Eso dice, entonces, en una parte de ese ensayo Grino Rojo. Posteriormente, Ignacio actualiza en cierta medida esta lectura y esta importancia del pensamiento libertario y dice, en uno del fragmento de su prólogo para la edición de la tetralogía, dice, Sombras contra el muro medita largamente sobre la violencia y la desigualdad. Es una novela rabiosamente urgente, me parece, porque esos años de la década del 10 del siglo XX se parecen mucho a los de hoy, revueltos y esperanzados. Aniceto es parte de uno
varios grupos anarquistas de la época y desde ahí explora las terribles desigualdades del sistema social, partiendo por la misma cárcel, eterna amenaza que le cae simplemente por ser joven, pobre y caminar por la calle. No estoy viendo en este momento el chat, así que no puedo reaccionar si hay cosas que los participantes dicen, no me entero por ahora. Así que no se preocupen, no es por falta de cariño, no es por falta de cariño. Bueno, entonces, lo ya sabido, ¿no? Lo que hay en sombras, en líneas generales, y lo que ha llamado más la atención en los lectores a propósito de lo que hay en la novela. Y con eso termino la primera parte de esta presentación y comienzo, lógicamente, la siguiente. La siguiente es, como ya les había anunciado al comienzo, lo no tan dicho o no tan sabido sobre esta novela. Es decir, lo que ahora les propongo, para no ir repitiendo lo que ya sabemos o lo que se ha dicho, lo que les propongo es una especie de recorrido, más bien, por algunos aspectos discursivos de la novela. Es decir, que mi mirada va sobre todo hacia estos aspectos, ¿no? Conociendo y para nada desdeñando los otros, lógicamente, sino tratando de ver cómo los puedo integrar. Entonces aquí, en este periplo, voy a darles algunos ejemplos de cómo en sombras, a partir de la narración, ¿no?, hay una preocupación bastante manifiesta, a mi modo de ver, por lo que llamo la materialidad del signo, el signo lingüístico, ¿no? Como también allí se destaca la importancia del acto de lectura y de la escritura literaria. Y como también allí, en otros momentos, los narradores, el narrador, la perspectiva que leemos en esos momentos, ¿no?, realiza ciertas reflexiones sobre la literatura, lo que es la literatura y cómo escribir literatura y qué podría hacer la literatura. Eso es lo que en general se llama una reflexión metaliteraria. Eso es entonces la segunda parte de esta presentación. Vamos a comenzar esta segunda parte. Comenzando por el principio, lógicamente, o comenzando por los principios. Comenzando por los principios. Recuerdo en esta ficha los principios de las 4 novelas de la tetralogía. El primero, muy conocido, repetido, sabido de memoria, incluso, ¿cierto? ¿Cómo y por qué llegué hasta allí? El segundo es el de la segunda novela en cuanto a la fecha de publicación. Aniceto ignora cómo principian los días para los demás seres humanos e ignora también cómo principian para él. Sabe apenas cómo termina. La tercera que aparece aquí, que es la cuarta publicación, comienza con esa pregunta. ¿Y ahora
¿Qué hacemos? El último que aparece aquí es el que nos interesa en este caso. El agua está fríísima y las manos heridas por la soda cáustica duelen. Constato, a lo mejor estoy totalmente equivocado, pero constato que para mí por lo menos hay una diferencia notable entre estas tres primeras y la última, ¿no? Las tres primeras están enfocadas en darle una particular atención a un problema relacionado con unas interrogaciones, unas incertidumbres, desconocimientos, en relación con una voz, ¿cierto?, personal, que como sabemos después, lógicamente, se explicará, y que contrasta, a mi modo de ver, con esta agua que está fríísima, porque este comienzo nos instala, me instala por lo menos, no quiero que todos piensen igual, pero en fin, a mí me instala inmediatamente en la plena materialidad de los elementos y del cuerpo. El agua está fríísima y las manos, heridas por la soda cáustica, duelen. Es otra cosa, no es lo mismo que no es el mismo principio que los anteriores. Uno podría pensar, ¿no? Uno podría pensar que tratándose de una tetralogía, que hay una relación evidente, que hay una disposición interna cronológica que se mantiene en grandes rasgos, a pesar de todos esos saltos. Uno podría pensar que si los tres primeros, ¿por qué el cuarto no también? O el primero, segundo y cuarto y también el tercero. ¿Por qué no serían más o menos similares? Pero no, a mi modo de ver no es similar. No solo no es similar porque le da la prioridad, ¿cierto?, a la materia, sino que además, si lo vemos con mayor detalle, si lo presentamos con las líneas que le siguen, vamos a encontrar otras características que tienen que ver con este nivel lingüístico destacado por la escritura y el narrador, ¿no? Ahí lo vamos a ver. Dice, ya sabemos, el agua está fríísima y las manos heridas por la soda cáustica duelen, la siente enorme. Así deben ser las patas de los osos polares, pero los osos habrán tenido tiempo en miles de años para acostumbrar sus patas a pisar el hielo y en las rocas. Él no es oso y no está acostumbrado ni preparado para eso, para nada, perdón. Por la matro, aparece inmediatamente un discurso directo. El pintor se inclina y Aniceto ve el bigotito rubio, los ojos y su expresión de perplejidad, pues es miope, présbite, hipermétrope y todo lo que se puede ser, y la piel rosada y el pelo dorado. ¿Qué le pasa? Se me cayó la pentrilo. Es un pincel del más fino pelo, camello, nutria, una herramienta para filetear. Y nadie podría explicar cómo este hombre, que no ve casi nada, puede trazar con ese pentrilo que apenas se ve, un filete que se ve apenas. Parece que ha avanzado mucho en estos días. Esperanto está idioma internacia. Es decir, que al ver esta continuación del inicio, ¿no es cierto?, no solo tenemos en primer lugar esta materialidad del cuerpo, esta materialidad de la materia, también tenemos, ¿cierto?, la introducción de un segundo idioma, que además está destacado en letra cursiva. Ese idioma, nos enteramos lógicamente que se trata de el Esperanto. Esperanto relacionado muchísimo, lógicamente, ustedes lo saben, con
el movimiento anarquista. Pero además, dos otras cosas, entre otras, ¿no es cierto?, en este fragmento. Primero, lo que también vamos a constatar, ya les daré otros ejemplos, en muchos momentos del texto, la explicación que se hace de palabras, ¿no? Sí, es decir, hay una especie de intento didáctico por parte del narrador en relación con el uso de ciertas palabras, ¿no? Porque allí se explica lo que es ventrilo, ¿no? Un pincel, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que también llama la atención aquí es el hecho de que aparecen también como una especie de búsqueda bastante acentuada de lo que podría ser la utilización de un lenguaje que repite sin repetir lo mismo y que juega con los sonidos, ¿no es cierto? Nadie podría explicar cómo este hombre que no ve casi nada puede trazar con ese ventrilo, que apenas se ve, un filete que se ve apenas, ¿no? Entonces, esto me hace afirmar que este nivel lingüístico es un nivel que está sumamente estudiado y sumamente cuidado por parte del narrador y más lejos todavía, claro, por parte del escritor Manuel Rosa. Y como les decía, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Muchísimos ejemplos de esto. Incluso hay uno que les voy a mostrar ahora que tiene que ver con la payasa, ¿no? La payasa. Significante y significado, ¿no? No había sino una cama y se sabía de quién era y cómo era. De fierro, con somier de tabla, una payasa o colchón de pájaro. Y una frazada muy semejante a la que tenía el filósofo. Quizá Aniceto tendrá alguna vez, como cuando era niño, un colchón de lana. Por ahora no tiene de nada y debe dormir en el suelo. Recordará, sin embargo, toda la vida las payasas. Bueno, ya nos explicaron, ha dicho que la payasa es un colchón de paja, pero ahora insiste en otro elemento. ¿Por qué se llaman así? ¿A quién se les ocurrió hacerlas? Lecho de pobre, comprado gordo y terminado flaco. También un poco de humor en esta utilización de las palabras. Un poco de humor que también da pábulo a ciertos juegos, entre comillas, semánticos, festivos, ¿no es cierto? Cuando dice, por ejemplo, ahí en la segunda cita, ha oído hablar de la pila del ganso, no le dice nada, y lo mismo le daría que se llamara la fuente del avestruz o el surtidor de la mona. Se pueden reír, evidentemente yo no los escucho lamentablemente. Bueno, el interés por la palabra, manifestado en el texto, ¿no? También puede tener incluso una expresión, un nivel diacrónico, ¿no? Como sucede con la palabra derrotero. Echémosles para adelante, dijo unos personajes. Tengo varios derroteros, todos buenos. Derrotero, donde dormir, donde comer, donde divertirse, donde robar. Lo que significó un camino en el mar o en la tierra para aventureros y soñadores, con ejemplos incluso, la derrota del Mar del Sur, el derrotero de la mina de los aragoneses, el derrotero del paso del noroeste, quedaba convertido en algo próximo y provechoso, algo para ratones y rateros. Noten ustedes también el juego con los sonidos, ¿no? Ratones y rateros. También
esta preocupación lingüística, ¿no es cierto?, se expresa en otro momento en relación con usos coloquiales, usos del lenguaje, ¿sí? El idiolecto chileno, podríamos decir, ¿no? ¿Qué hubo? Ex la exclamación que en Chile pronuncian los ricos y los pobres, los delincuentes y los honrados, con diversos tonos, alegre o triste, sorpresivo o resignado, desafiante o irónico. Eso en un fragmento. En otro fragmento se saludan dos personajes. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Suena ¿qué hubo? Bueno, del nivel lingüístico pasamos entonces ahora al literario. Al literario. En la novela, el mundo de la literatura tiene diversas manifestaciones, como les había anunciado anteriormente, ¿no? Está la literatura, la lectura, la escritura, ¿no? Hay, lo sabemos también, ese grupo de intelectuales entre los cuales se inserta Aniceto. Hay un desarrollo en algunos fragmentos del ámbito de lo artístico y de lo literario. Tenemos representaciones de ciertas veladas poéticas, musicales. Asistimos con Aniceto participando en ellas, en los ensayos y en las representaciones teatrales. Pero además de eso, lógicamente, hay constantemente referencias a obras teóricas, sobre todo a las anarquistas, y referencias a obras literarias. Hay incluso también como ustedes lo saben, que han leído, ¿no es cierto?, citas textuales de ciertos poemas, por ejemplo, que los recuerdan los personajes, o declaman los personajes. Y en relación con este ámbito, este nivel de la literatura, lectura y escritura, ciertos personajes se destacan, ¿no? Este personaje de Juan, que, como ha dicho, ha señalado Jorge Guerra, ¿no es cierto?, corresponde a un personaje, todos estos corresponden a personajes reales, ¿no es cierto? Juan Tenorio Quesada, Antonio, que es quien quiere ser dramaturgo a toda costa, ¿no? Antonio Acevedo Hernández, Filín, que ya conocemos, el Teófilo Dúctil. Hay ese al principio llamado joven intelectual, más tarde llamado Gutiérrez, que es José Santos González Vera, representación de José. Daniel, el poeta cohete, José Domingo Gómez Rojas, y el llamado joven tuberculoso, al que no se le da nombre en el texto, que conversa muchísimo con Aniceto, y que corresponde a un joven anarquista llamado Alfredo Valenzuela, que murió bastante joven. Bueno, todos estos personajes están vinculados directamente con aspectos de la literatura. Aspectos de la literatura entre los cuales destaca, para empezar, la lectura. Hay lectores y lecturas. Recuerdo lo que, entre otras cosas, se dice del personaje llamado Filín. Soñaba con libros gordos, de muchas páginas y repletos de ideas y conocimientos. No era ningún sabio, no quería serlo, solo quería leer. Y si era una lástima tener para ello ojos tan miserables, peor para los ojos. Una comparación entre Filín y el joven intelectual, sabemos que es Gutiérrez. Filín busca conocer el mundo físico, visible e invisible y sus habitantes, su historia pasada y presente, los hechos y las ideas que los mueven. El joven intelectual anarquista parece interesarse por los sentimientos que fluyen de todo ello, lo opuesto de uno y de otro, lo lógico y lo ilógico, las diferencias entre el sentimiento manifiesto y oculto. Y sobre estos propósitos en relación con el lector o la manera de leer o las preferencias de lectura del joven intelectual, encontramos mayores detalles que quisiera presentárselos rápidamente. Perdón.
Este es el joven intelectual. Dice, lee, esto es una especie de programa de lectura, incluso de compendio de lo que sería la recepción lectora, ¿no? Lee más que nada novelas, le gusta, que están bastante complejos además, le gusta Baroja, también Montaigne, y a veces poesías o libros que estén, hasta cierto punto, de acuerdo con él. Libros en los cuales domine el sentimiento sobre el pensamiento, o en donde los dos elementos estén equilibrados más bien, que domine un poco el pensamiento, un pensamiento teñido de un leve sentimiento. Parece atraerlo lo cínico, sin serlo, y lo contradictorio, que tal vez puede serlo. Jamás lo apasionado, que juzga íntimo, no manifestable. Le agradan en las novelas los personajes reales, esos que a veces triunfan, pero que más a menudo fracasan, que procuran explicárselo todo y que en el fondo no explican nada. Ya ustedes se están haciendo una idea de cómo esto puede insertarse dentro de lo que sería una representación de la propia novela que nosotros estamos leyendo, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, muy complejo y lleno de matices esta representación. En este contexto, el contexto de la lectura, la escritura y la literatura, lógicamente la experiencia del propio Aniceto es más que iluminadora, ¿no? Él, Aniceto, ustedes saben, tiene una visión bastante pesimista de sí mismo, bastante negativa de sí mismo, y la va a expresar en más de alguna vez. Ahí les voy a mostrar ahora una de esas citas, y al mismo tiempo cómo él empieza se inicia en el trabajo de la literatura, ¿no? El aprendizaje de Aniceto. Dice, él no es nadie, no tiene una pistola, no es un teórico del anarquismo ni de nada, es solo un joven hambriento a quien le gustan ciertas cosas. Leer, oír, falta una coma después, conversar, divagar, caminar. Se siente inseguro. ¿Dónde comeré? ¿Dónde encontraré trabajo? ¿Qué puedo hacer? Hay esa, entonces, incertidumbre múltiple. Y también está el otro momento, ¿no es cierto? El momento de esplendor, cuando Daniel, el poeta cohete, le insta, le dice, le aconseja, casi lo empuja a escribir, ¿no? No cuesta mucho, le dijo Daniel, y es lo mejor a que te puedes dedicar. ¿Pero de qué voy a vivir? No cuesta mucho vivir, siempre que uno se conforme con poco, y es lo mejor. Escribe versos, por ahí se empieza. ¿Pero cómo lo hago? Mira, lee y escribe. Escribe mucho y no te preocupes. Algo llegará. Si no llega, por lo menos te habrás entretenido. Hay que dedicar la vida a algo noble, aunque no se saque nada de ello. La literatura es una de esas cosas nobles a las que nos invita Daniel. Entonces, escritura, lectura, escritura, y ahora otro matiz de lo que estamos viendo, ¿no?, en Sombras contra el Muro, los atisbos de metaliteratura. Como les decía hace algunos minutos antes, es posible encontrar en la novela ciertos momentos en los que, a través del diálogo de los personajes, o la narración misma, ¿no?, de los pensamientos incluso, el texto vuelve sobre sí mismo, ¿no?, preguntándose, por ejemplo, por los mecanismos que podrían operar en el trabajo de la escritura, o bien
aludiendo a la capacidad de la palabra poética para refractar, referir una determinada realidad. Una cita que les puedo presentar es esta, ¿cierto? Está conversando Aniceto con el joven tuberculoso. ¿Cómo sería describir la vida de una calle como esta? Esto que ellos conversan de literatura, el joven tuberculoso quiere ser novelista, quiere ser poeta, quiere ser crítico. ¿Cómo sería describir una calle como esta? No muy fácil, aunque algún día de seguro la describirán también, y también la arreglarán, pero quién sabe cuándo, y qué infinitas molestias traerán los arreglos. Si vienen los hombres del alcantarillado, no volverás a pasar más por aquí, o pasarás quién sabe Dios cuándo, y es una lástima. Alguna vez podrás ver a un niño o a una mujer que trae a su padre, a su hijo, a su marido, una ollita con comida, un obrero calentando la choca, té aguado, un pedacito de pan. Aquí viene también, hablando en relación con lo que decíamos al comienzo, esta es la explicación de lo que es una choca, ¿no? Té aguado y un pedacito de pan, un té que hacen con un tarro vacío de conservas en cuya boca han puesto un aro de alambre. No hay nadie como los pobres para utilizar el alambre y los tarros. Calientan ahí el agua, cuando hierven le echan el azúcar, su puñadito de té, soplan y para adentro. Ahora, ¿cómo sería describir una vida en una calle como esta? No es fácil. Sin embargo, nosotros que hemos estado leyendo la novela, nos damos cuenta de que la descripción se ha hecho en la página anterior. Una calle como esta, llena de tropiezos y cantinas, ojo con ellas, aquí vomitó alguien, otro orinó, un desesperado hizo algo peor. Algunos de los que hacían el viaje quedaron en estas cantinas. Las acequias arrastran los residuos de los excusados, adoquines levantados, baches, los perros dieron vuelta a los tarros de basura, las baldosas están sueltas, puedes tropezar y caer de boca, o si no te cuidas te pasará a llevar algún tranvía y un carretón y hasta algún automóvil, cada día hay más. ¿Se dan cuenta? Entonces, en relación con todo esto, hay un ejemplo todavía mucho más explícito que les voy a mostrar ahora. Otra conversación en relación con la literatura. ¿A ti te gusta la novela? ¿Cómo podrías reproducir esto de una vez simultáneamente? Acabo de leer La vie unanime de Jules Romain. La vida es unánime y la novela, de la que se dice que es un reflejo de la vida, debería recoger simultáneamente esa vida unánime. No digas tonterías, ni siquiera los ojos pueden recoger de todo de manera simultánea, sino por pequeños espacios y enfoques. La mente, sin embargo, puede representárselo todo, unánime y simultáneamente, pero no podrá expresarlo, y si alguien quisiera representarlo, haría algo ininteligible. No se puede romper todo el equilibrio. Quizá alguien logre hacerlo, proyectar todo al mismo tiempo. Me parece, creo, casi estoy totalmente convencido de lo que intenta el narrador de Sombras, Manuel Rojas, en el fondo, ¿no? Es eso, lo que se intenta es eso, es decir, representarlo todo. Es decir, es una tarea quimérica, irrealizable, lógicamente, pero cuya absoluta imposibilidad no significa abandonar la tarea, abandonar la lucha, no. Tampoco significa rendirse o someterse, más bien todo lo contrario, seguir haciendo, seguir intentando, ¿no? Y para ello, pienso, se vale de ese conjunto de recursos que los lectores hemos ido descubriendo a través de nuestra propia experiencia, ¿no? Es decir, todos esos cambios, todos esos saltos, esas representaciones espaciales y temporales, la utilización de la primera, la segunda, la tercera persona, ¿no? Las mutaciones y la movilidad de la perspectiva narrativa, la focalización múltiple, el fluir de la conciencia, el monólogo interior, los soliloquios, el diálogo interno, el estilo indirecto libre, cantidad de recursos con ese
a través de ese cúmulo de modos, ¿no? Con la finalidad irrealizable y quimérica de representarlo todo simultáneamente, ¿no? Son todas maneras de aproximación, intentos de paradójica posesión del magma de la realidad, ¿no? Pero no para encauzarlo, sino más bien para atraparlo y entregarlo en lo que se podría decir es su laberíntica confusión o su rebelde versatilidad. El final de la novela ofrece otro caso, es un final decidor, ¿no? De esto, más bien diría una praxis y una puesta en escena de esta tentativa afanosa, ¿no? No comió y se acostó con la cara vuelta hacia el muro. Detrás había también una posibilidad para el hombre. La ventolera fuerte lo barría de arriba abajo. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Mamita, camina, chiquillo de moledera. No tengo más que un cuchillo, pero lo mataré. ¿Qué fuerza tiene la mugre? Y no se me venga a botar a insolente el carajo. Hay que dignificar al hombre. El hombre solo está jodido, compañero. ¿Tú crees que todo se ha arreglado? No, no se ha arreglado nada. En realidad, como ustedes saben, como ustedes recuerdan, este fragmento final, las frases finales, contienen una suerte de síntesis de lo que podríamos llamar el conjunto textual. Síntesis del conjunto textual, ¿no? Solo la alusión a la palabra muro, el título, y que aparece también muchas veces en el interior de la novela, ¿no? Sino también lo que a primera vista puede parecer una serie más o menos incoherente de expresiones, dichos, afirmaciones, en realidad son elementos que ya han aparecido y que forman parte del discurso, ¿no? Y que han aparecido en capítulos anteriores y que remiten a episodios y situaciones bien determinados. Entonces, aquí también, ¿no? Pero con mayor amplitud quizás, este conjunto textual vuelve sobre sí mismo, como que se está mirando la cara otra vez, ¿no? Y reproduciendo la estructuración de sus partes, de los capítulos que parecen organizarse de acuerdo con un movimiento en espiral, ¿no es cierto? Como que hay siempre una vuelta, pero no una vuelta sobre lo mismo, sino como una espiral que va cambiando los distintos puntos de sus latitudes y longitudes, ¿no? Eso es eh, lo que me parece ver también en estos fragmentos, ¿no? De modo que desde esta perspectiva que yo les estoy presentando, el texto se abre a nuevos horizontes de percepción y de intelección, pues nos sigue recordando que quiere ser representación de una totalidad, es decir, de la identidad particular de unos seres y de su multiplicidad interior, de un mundo en su permanencia relativa y en el dinamismo de sus componentes. Pero además, como ya lo había señalado, ¿cierto?, se llama la atención hacia la forma del mensaje, hacia la materialidad del texto, hacia su condición de representación de representaciones. Ahora, ¿cómo se ha llegado hasta aquí o hasta allí? Para retomar la pregunta de Aniceto de Hijo de Ladrón. Gracias, lógicamente, a un arduo trabajo de artesano, a un trabajo de reflexión y dedicación, de perseverancia. Un trabajo en el que, como veremos rápidamente,
planificado, ¿no? Aquí hay una página de uno de los cuadernos que están en el archivo Manuel Rojas, que mantienen como dato el CELICH de la Universidad Católica, donde se ve este proyecto de trabajo escritural, ¿no es cierto? Allí dice, notas para el 4, que escribió Manuel Rojas, ¿no? Transcribí algunas de sus líneas, dice, hacer un capítulo como si fuera ajeno a lo demás. Ajeno, es decir, diferente para lo múltiple, pienso, ¿no? Hacerlo en forma no de monólogo, sino en forma convencional, pero con pasos. Destacar las personas en relación con los ladrones y los anarquistas. Empezar con A. El barrio, conversación con Valenzuela. B. Valenzuela, la literatura. C. Gutiérrez, etcétera, etcétera. En realidad, cuando leemos la novela, nos damos cuenta, y vemos esto, nos damos cuenta que este proyecto, estas notas, ¿no?, sufrieron algunas variaciones, algunos cambios, que por ejemplo, en realidad este 4 no es el capítulo 4, sino el 5, pero que hay cosas que se han mantenido, esta no es un capítulo totalmente ajeno, pero sí tiene una forma diferente y además empieza con el barrio y esta conversación entre Aniceto y Valenzuela, ¿no? Este trabajo que se planifica, sobre el cual se reflexiona, ¿no? Claro, consecuentemente va a contener revisiones, correcciones, ¿no? Búsqueda, tanteo. Son 2 páginas también de los cuadernos, en los cuales tenemos un fragmento, el mismo fragmento que pertenece al capítulo 6, al último capítulo de la novela, ¿no? Allí vemos cómo en la primera, ¿cierto? En la primera, Manuel Rojas corrige, ¿no? Corrige lo que ya había escrito, ¿no? Entonces se imaginó que, etcétera, una muralla muy alta, va tachando, para luego llegar a otro más limpio, ¿no?, que es el que yo llamo fragmento capítulo 6b. Y por último, para que tengamos un resultado, ahí transcribí yo el fragmento del capítulo 6b, y a su lado está la edición, lo que es la versión final, la versión editada, ¿no es cierto? Y vemos ahí cómo ha habido también algunos otros cambios, ¿no? Sobre todo el que consiste en reemplazar muralla por muro, ¿no?, para sin duda darle mayor fuerza a esta imagen del muro, ¿no? Y cómo ha introducido otro elemento en relación con esto de los muros, unos muros que uno identifica culturalmente, ¿no es cierto? Un muro muy alto como el de los Lamentos o como de Jericó, que reemplaza a la frontal de una fortaleza, ¿no? Y entonces se imaginó que un muro muy alto como el de los Lamentos o como los de Jericó se erguía delante de todos ellos y de otros como ellos, un muro que no se podía penetrar ni subir, cambia subir por trepar, y ante el cual no hacían más que hablar, gritar, llorar y morir. Detrás del muro existía una posibilidad de amor, de justicia, de abundancia, de paz, pero miles de individuos acompañados de sus sirvientes estaban en lo alto, aunque no disfrutaban sino guiñapos que disputaban con dientes y uñas, impedían que nadie entrara o subiera. Eso es más o menos en gran parte lo que les quería decir. Ahora, casi como resumen de lo que poco que les he dicho, les puedo proponer entonces esto casi como conclusión. Se comprueba así, una vez más, cómo Manuel Rojas hace literatura con la vida, instancias ambas inseparables, por cuanto aquella nace de la experiencia y da cuenta de esta por medio de una entrega ética y estética en la que se vierte y reverbera el sesgo político,
Reaparece entonces la idea de que la escritura es la manifestación más explícita de las ansias por comprender al ser humano y su realidad, en un trabajo literario al que Manuel Rojas se entrega por entero. En este proceso creativo involucra su propio convencimiento ideológico y la capacidad de la que dispone para escudriñar en los abismos más remotos del individuo y de su entorno por medio de la palabra, la cual es también, y a su vez, escudriñada. Eso sería entonces. Gracias por la atención, el interés, en muchos etcétera. Si ustedes quieren contactarse para hacer reclamos, pueden escribirme a ese mail para hacer también otros intercambios o conversación ya no tan directa como esta. Entonces aquí dejo la pantalla completa y entramos en lo que serían las preguntas, los comentarios que ustedes quieran hacer. Abro mi micrófono. Fernando, ¿Y? sí, muchas gracias por la clase. Había una pregunta hace un rato en el chat, una pregunta técnica, antes tal vez de pasar a las preguntas más de contenido y todo. ¿Sí? Se preguntaban por ahí cuál es la edición a partir a la cual corresponden las citas para buscar después los números de página y todo eso. Bueno, sí, el problema es que yo utilicé la edición que más conozco, que es la edición la edición comentada, que va a aparecer en Tajamar. Se supone que preparé yo y un equipo y yo, equipo en el que está, como decía Jorge Guerra, y está también María José Barros, y esa es la edición que yo utilicé en realidad. Ahora, en relación con el número de páginas, a los interesados puedo decirles que no están, más o menos corresponden un poco con las páginas de la edición de Quimantú. No están lejos, digamos, las páginas que yo cité con las páginas de la edición de Sombras contra el Muro de Quimantú. Eso, esa es la primera respuesta. Luego pasamos entonces a lo demás. Sí, Cindy Retamal tiene una pregunta, está ahí con la manito levantada. Hola, gracias. En primer lugar, agradecerte por esta perspectiva que nos muestras de este libro, porque la verdad es que en general, como tú decías al principio, siempre estudias lo que ya habíamos visto un poco de esta novela. Y agradecerte por eso, porque en mi caso, ahora para el curso es la tercera vez que leo este libro y la verdad es que me había fijado en aspectos bien parecidos. Y respecto a lo que hablaba en relación a la lingüística, a mí igual me llama la atención, momento dice acostándose con las minas, ahora se dice mina, como los argentinos, tirando facha a los patrones. Eso igual me pareció muy interesante en relación a lo que tú contabas. Y tenía una pregunta, porque la verdad es que yo, por algunas lecturas que había hecho, sabía que muchos personajes, como por ejemplo el poeta Coete, que era como este poeta revolucionario, u otros que aparecen, los que tú nombrabas, tengo entendido, como tú decías, que se relacionan con algunos poetas que existieron, ¿cierto? Pero te iba a preguntar como de dónde viene como esta idea, si Manuel Rojas lo dijo o es como en relación a lo que se dice de ellos. Bueno, en realidad, bueno, Manuel Rojas, tú sabes que tiene muchos escritos en los cuales él habla de su infancia, de su adolescencia, ¿cierto? Y él habla de esos amigos, de todos esos camaradas y también, bueno, y se reconocen, ¿no es cierto? Y Jorge Guerra los ha identificado y
Y existen también correspondencia entre, por ejemplo, entre algunos de ellos y Manuel Rojas, y entonces la imagen, existen muchos textos en realidad que permiten establecer esta, entre comillas, identificación, ¿no? Entre muchos de los poetas y de los personajes que aparecen allí como simulando ser esos poetas y amigos, ¿no? Si tú me escribes, yo después te puedo mandar referencias en relación con eso, ¿no? Genial. Y lo último, bueno, que también me llamó mucho la atención, como esto que en general, como tú decías, hay muchos diálogos y muchos como de sus pensamientos, como que es muy distinta a la escritura de Hijo de Ladrón, como que hay unos paréntesis donde se reflexiona de forma muy, muy larga, que a veces como que no lograba reconocer si era como el mismo Aniceto Evia o el narrador, o si era como la voz interna de los personajes, pero me di cuenta de eso, que hay unos paréntesis durante toda la novela en los que se van describiendo otras cosas. Sí, claro, tenemos que pensar que Sombras es una novela que él escribió mucho tiempo más tarde que Hijo de Ladrón, que, que tuvo la oportunidad entonces me imagino, ¿no es cierto? Pero no es una imaginación demasiado excéntrica, que tuvo la oportunidad durante esos años de reflexionar, de madurar su forma de escribir, de ver precisamente cómo insertar estos procedimientos de otra manera o cómo ampliarlos, ¿no? Para precisamente darle otra tonalidad y para lo que yo pienso, ¿no es cierto? Tratar como de recuperar, ¿no es cierto? De recuperar de alguna manera, imposible, pero de alguna manera toda esa simultaneidad, esa totalidad que él está tratando de expresar, eh, eh, tanto desde el punto de vista de lo que se ve exteriormente como de lo que se supone que es la interioridad, la conciencia de los personajes, ¿no? Eso te puedo decir. Muchas gracias. Y parece que Sara tiene una pregunta también. Hola, muy buena la charla, muy buena. Muchas gracias. Yo conocí, siendo niña, a Manuel Rojas visitando la provincia, yo estaba en Puerto Montt. Una curiosidad, no es menor, él leía francés cuando cita Villon, cuando cita Gilles Romain. Sí. ¿Leía francés? La verdad es que yo exactamente no lo sé. Yo creo que Jorge sabe. Jorge, ¿tú sabes si Rojas sabía francés? Hola. Hola. Entiendo que sí. No sé si muy acabado el conocimiento que tenía de la lectura en francés, pero sí leía algunas cosas en francés. Está contestando también, está escribiendo Daniel, que es el nieto de Manuel Rojas, en el chat, que dice que sí, que se leía francés. Sí, y lo está Gracias. repitiendo Ignacio también. Gracias. Ok, Saludos al nieto. okay, gracias. Hay otra pregunta de Ángeles Díaz y luego le damos la palabra a Jorge. Hola, también primero agradecer la clase, fueron muy buenas las citas que escogió. Yo tenía una duda sobre el carácter literario que hay dentro de Sombras contra el Muro, porque encuentro preciosa la cita cuando dice, bueno, hay que escribir porque sí, y lo que salga también un poco. Y me hace pensar que cuando está esa cita y cuando también hay mucha mención de otra obra, pienso yo que quizás hay como algún carácter pedagógico, es decir, que quien sea que lea la novela, por último a lo mejor no habrá leído Villon, pero por último se queda con ese referente ahí de que, oye, esto existe, y si bien como que hay un catálogo entero de un canon que es el que propone canon, o sea, que propone Rojas ahí, pienso yo que el lector, a lo mejor ingenuo que lo lea, también pueda como llegar a percibir, a buscar eso.
Y creo que puede ser eso, como esa intención pedagógica, pero también me choca cuando en esta misma novela hay tantas, pero tantas técnicas que son también como indescifrables, o sea, los paréntesis largos, y bueno, también una serie de cosas que se crean en la misma novela, entonces, no sé, como cuál podría ser como esa intención de Rojas al proponer tanta literatura y tantos nombres de novelas. Bueno, primero están las declaraciones del propio Rojas que dice que es la formación intelectual lo que le interesa, ¿no es cierto?, del personaje. Sin duda se asemeja mucho a su propia formación. En relación con lo que tú dices de bueno, hay esta especie de cantidad enorme de referencias literarias y políticas, ¿no es cierto? Y hay estas reflexiones sobre el lenguaje, estas explicaciones lingüísticas que también uno podría asociar con esta especie de didactismo del que hablas tú en relación con la presencia de títulos y de obras, ¿no es cierto?, de autores. Y también está, bueno, está el hecho además que, tú sabes, y se habló en la otra reunión, que los anarquistas de la época eran anarquistas que todos ellos querían instruirse, querían educarse, era absolutamente necesario para contribuir al proyecto, ¿no es cierto?, ser alguien ilustrado, ¿no? Están las revistas, están las lecturas, todo eso forma parte de un conjunto. De hecho, yo casi diría que en Sombras están discurriendo dos utopías al mismo tiempo, ¿no?, que se entrelazan, y esas dos utopías son, por una parte, la del ideal libertario y por otra parte la de la escritura total, ¿no? De esa manera yo veo cómo se engarzan estas dos dimensiones, ¿no? Que claro, yo las separé para presentar otros aspectos, pero que en realidad están absolutamente unidas y reunidas, ¿no? Eso te puedo contestar. Vale, gracias. Jorge, ¿quería decir? ¿No, Ángel? Sí, No sé. hola de nuevo. Oye, bueno, primero quiero decir algo respecto a tu presentación, Fernando, que lo dijo, me parece, Cindy por ahí. Para quienes hemos leído más de una vez esta novela, y la hemos releído, es muy grato a través de tu presentación descubrir nuevos aspectos, nuevas facetas de esta novela. Y eso te lo agradezco, Fernando. He tenido la suerte de trabajar contigo, como lo mencionaste por ahí, junto a María José Barro, en esta novela en particular, y sé el rigor con que enfrentas tu trabajo. Así que muchas gracias por eso. Yo quería hacerte una pregunta, un par de preguntas que creo que iluminan también esta presentación. Y también quería referirme a un aspecto, tú mencionaste ahí, y citando también a Grino Rojo, aspecto que tenían estos jóvenes anarquistas, muchos provenientes del mundo obrero, la mayoría provenientes del mundo obrero, que se instruían, ¿no es cierto?, como podían, grandes lectores como el propio Manuel Rojas, pero había un aspecto de ellos, o hay un aspecto que lo dice muy bien y poéticamente Manuel Rojas en un pasaje de la novela, que creo que para mí personalmente es uno de los que más me gusta, donde no es la postura anarquista, no nace solamente de una construcción intelectual, sino también de un sentimiento. Y me parece que eso es muy importante, y si tú me lo permites, Fernando, me gustaría leer un parrafito corto. ¿Cómo no? Sí, sí. Bueno, dice, ¿no has visto a Wagner? Wagner era Liceo Wagner, un compañero anarquista con el cual Manuel Rojas y otros compañeros van a pintar casas a Cartagena. ¿No has visto a Wagner? Mientras jugamos nos bañamos, va hacia las rocas, se sienta en una, se pone la mano tras la oreja y canta. Tiene una voz muy suave. ¿Qué siente al cantar así, en soledad, sin que nadie lo oiga, porque no quiere que nadie lo oiga?
desciende de alemanes, ya ha trabajado en Coyahuasi, tiene el torso como un toro, es muy fuerte. Morirá de repente, sin embargo. Tiene malo el corazón, y él lo sabe, y morirá pronto, y va hacia las rocas, se sienta, pone una mano detrás de su oreja, y canta con voz muy dulce. Debe llegar un instante en que la dulzura de su voz se encuentre dentro de él con el deseo de libertad, y tal vez de amor que sale de la soledad del corazón humano, por enfermo que esté, y a veces por eso mismo. Y eso será lo que busca. Y eso, o algo como eso, debe ser el anarquismo. Yo lo siento, pero no puedo decirlo bien. Yo creo que ahí resume, Manuel, en la novela, eso que acabo de mencionar, ¿no? Hay una componente intelectual, ¿no es cierto? El mismo Manuel lo dice en sus textos en clave de memoria, que había muchos compañeros que eran repetidores de eslogan, que incluso no se sabían expresar muy bien, pero habían otros que se introduían, y bueno, y había una componente, como acabo de mencionar, emocional, en esta adhesión al anarquismo que me parece muy importante en destacar. Y termino, Fernando, haciéndote una pregunta que tal vez es muy simple, pero me gustaría saber, tú que has estudiado la tetralogía, ¿cómo sitúas esta novela dentro del resto, algo mencionaste, pero dentro del total de la tetralogía? ¿Ves una cierta asimetría entre Hijo Ladrón y las otras tres, o con esta en particular? Eso. Gracias. Ya, no es una pregunta muy simple. En realidad, lo que decía al comienzo, más o menos es un atisbo de respuesta. Es decir, para mí, Sombras contra el muro es una obra singular, ¿no? Singular. ¿En qué sentido? En el sentido que no se parece demasiado a las otras. O si, por ejemplo, si Sombras contra el muro es un antecedente, o antecedente entre comillas, de La oscura vida radiante, en la medida en que hay experiencias similares, ¿no es cierto? Está sobre todo la historia del teatro y todo eso, pero La oscura vida radiante es mucho más amplia, se abre hacia otras cosas, hay muchas más referencias. Esta es más recatada, más desde ese punto de vista, más recatada, pero yo creo que mejor estructurada, desde este punto de vista del que yo hablaba, decir, de lo que, cómo se está mostrando la literatura, cómo se muestra a sí misma, ¿no? Cómo nos está diciendo casi como que nos está diciendo, mira, esto es literatura, mira, todo lo que se puede hacer con la literatura, ¿no? Indirectamente, lógicamente. Y en relación bueno, con Mejor que el vino, es otra cosa, lógicamente, hay otras historias. Aquí yo creo que Rojas logró casi como que escribir una obra que estuviera hecha casi a la medida de lo que quería realmente decir, ¿no? Eso sería... Me gusta mucho Sombras contra el muro, como tú has podido apreciar. Bueno, eso sería. Creo que los organizadores me han dicho que estamos ya casi como para irnos, para cerrar. Y si es así, entonces les agradezco muchísimo. No sé si anotaron mi correo por si quieren seguir la discusión más mañana, pasado. Muchísimas gracias. Y yo creo que Macarena tiene que decir algo también, ¿o no? Macarena. No, muy cortito, solamente ¿Sí? agradecerte, Fernando, tanto trabajo. Por ahí en el chat se comentaba que era una presentación en la cual se notaba un enorme trabajo, y bueno, agradecerte por supuesto ese trabajo. Y solo, por supuesto, agradecer también a los participantes e invitar a la próxima semana, el martes 20 de octubre, a la clase que va a ser Lorena Uvilla, que es sobre masculinidades y experiencias modernas en la narrativa de Rojas, una lectura histórica. Entonces, invitarlos a esa lectura y agradecerles, por supuesto, a Fernando y a todos ustedes la participación. Buenas tardes, buenas noches. Gracias.